doctor. Ya. Entonces, ahí van las fotos, ¿no? Dos fotos, una de un retrato antiguo, donde se sostiene algo, ahí ese es el médico y el paciente, bueno, obvio, el paciente está echado, ¿no? Y acá tenemos a Maradona. ¿Qué relación hay? ¿Me podría decir alguna alumna? ¿Alguna alumna o alumno? ¿Qué relación hay entre las dos imágenes? ¿Alguien quisiera intervenir? A ver, voy a... Doctor, ¿Sí? bueno, no le encuentro una relación tal vez, pero en la imagen de la izquierda, lo que usted comenta, una foto antigua, tal vez era la manera como se diagnosticaba antes algún problema relacionado a los riñones, ¿no? Con la observación directa en la orina, por aspectos del color, el olor, incluso hasta el sabor, ¿no? Porque Claro, hay evidencia que corresponde a eso. Y correcto. no sé si en todo caso va a tener alguna relación directa con el jugador Maradona que haya tenido algún problema relacionado a los riñones. Claro, correcto, Renzo, correcto, excelente. ¿No? Entonces la relación es, pues, acá, acuérdense, fue Estados Unidos, 94, ¿no? Donde le encontraron el doping. El doping lo hacen a través del, orinan, ¿no? Y muestran si hay ¿Con uso drogas? de, ¿aló? ¿Con drogas, creo? Así es, ¿no? El uso de, bueno, drogas o algún medicamento que está prohibido según la FIFA, ¿no? Entonces ahí pues salió positivo bueno, de ahí salió pues justo fue, me acuerdo cuando era ni adolescente, ¿no? El partido, luego del partido contra Nigeria, ¿no? Entonces ahí viene pues la de Cruz Roja y los sacan, ¿no? Porque había salido positivo. Y el otro es que a través de la orina, pues antiguamente veían el color, el olor, ¿no? Y bueno, hasta el sabor, ¿no? Si había alguna alteración en la orina, ¿no? Decían el paciente está enfermo por tal cosa, ¿no? Un problema renal, ¿no? Eso es lo que se hacía antiguamente. Hasta hay experiencias en el Serums, ¿no? Hasta estando en el siglo XXI, ¿no? De colegas o licenciadas en enfermería, ¿no? Que no tienen a la mano instrumentos, están en la punta del cerro, pero no tienen para poder, por ejemplo, detectar el diabetes, entonces sacaban la orina y veían, pues, si las hormigas, si llenaban de hormigas, posiblemente era diabético, ¿no? Entonces, la orina es el producto final, ¿no? Que se va a eliminar. Pero en ese producto final hay sustancias que no se pueden metabolizar dentro del organismo, ¿no? Y salen, ¿no? Y eso lo encontramos en el examen de orina. En el examen de orina podemos decir si el paciente diabético está con cetoacidosis diabética por cuerpos cetónicos o la gestante está en una deshidratación severa
y se encuentra cuerpo cetónico, significa que lo que está vomitando, se lo deshidrata y eso genera que necesita de hidratación, si no, corre peligro el bebé también que está llevando en el vientre. ¿No? Entonces es muy importante eso, que la orina te puede decir muchas cosas, ayudar. Si hay infección de vías urinarias, si hay cálculos, ¿no? Si está consumiendo alguna sustancia nociva o prohibida, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Entonces lo sabemos en examen de orina, ¿no? Podemos también ver si tiene un problema endocrinológico, ¿no? Por ejemplo, un problema de la hormona antidiurética y vemos pues la concentración de sodio en la orina, ¿no? Vemos la porcentaje. Si está menor, podemos decir que es una enfermedad por la hormona antidiurética. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una simple examen de orina nos puede ayudar bastante hasta encontrar, por ejemplo, que el paciente no tiene la glucosa se encuentra en la orina, entonces hay un mal control de la glucosa en el paciente, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿no? Sobre las funciones generales del riñón, anatomía y irrigación del riñón, nefrona, diferencia en nefrona cortical y justamedular, proceso de la formación de la orina, mecanismo de filtración glomerular y consumo de oxígeno. La función del riñón, ya al inicio vimos, ¿no? Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas, regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico también influye, ¿no? Si hay aumento, ¿no? Una poliuria, que son más de 5 litros al día que orina el paciente, ¿no? Hay pérdida de electrolitos como el sodio, potasio, magnesio, ¿no? Regulación del equilibrio ácido-básico también influye. El riñón por el bicarbonato, eliminación de bicarbonato, absorción de bicarbonato, eliminación de hidrogeniones. Entonces, si hay una alteración, también puede haber una acidosis metabólica, ¿no? Regulación de la presión arterial, que se ve también a través de las células mesangiales, que vamos a ver más adelante. Regulación de la producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina, ¿no? Que se origina en las células tubulares, ¿no? En el endotelio de las células tubulares. Regulación de la producción de hidroxivitamina D3 y síntesis de glucosa. Anatomía e irrigación renal. Acá vemos una foto, ¿no? Sacan una foto ahí del riñón y esto es lo que tenemos al ser un corte, ¿no? La médula, la cápsula que rodea al riñón, cápsula fibrosa, corteza, ¿no? Médula, el seno renal, vena, arteria renal, la pelvis renal, ¿no? Que es la que va a desembocar seguida del uréter, ¿no? La cálices menores, cáliz mayor, que está acá, la arteria interlobar, la papila piramidal. Y ya tenemos un corte histológico donde vemos la corteza renal, donde está más negro es la médula externa, ¿no? La médula renal, y adentro la papila renal. Acá tenemos otra vista más microscópico del glomérulo, ¿no? Que va seguido, ¿no? Del túbulo proximal, el túbulo contorneado distal, el ACE de Henle, y acá tenemos la arteria aferente y eferente. Aferente es la que entra y eferente es la que sale. El diagrama del suministro vascular al riñón humano, tenemos el segmento superior, segmento apical, segmento superior, segmento central, el segmento inferior y el segmento posterior. La irrigación renal a través de la arteria y la vena renal, un riego total del 20 a 22% del gasto cardíaco. Ahí tenemos los dos tipos de yuxtamedular, ¿no? Las asas, cortical y la medular. La microcirculación renal
tiene dos lechos capilares. Los capilares glomerulares, la presión hidrostática alta 60 da lugar a una filtración rápida. Y los capilares peritubulares, la presión hidrostática menor de 13 permite una reabsorción rápida del líquido. Los capilares peritubulares, ¿no?, que se cuelan todo por el asa de Henle, se vacían en los vasos del sistema venoso, aporta oxígeno y nutrimientos a los túbulos renales. Los capilares glomerulares y los peritubulares están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes, ¿no? Acá tenemos el capilar tubular, siempre, ¿no?, paralelo a la Henle, que va a estar tanto en cortical como ya yuxtamedular. Y veremos más adelante que eso va a generar para la generación de contracorriente para el aumento de la osmolaridad de la orina. Cultura general, ¿no?, que tengan en cuenta. El riñón recibe a menudo arterias atípicas de las arterias mesentérica superior, suprarrenal, testicular u ovárica. Es habitual la existencia de arterias accesorias verdaderas que salen de la aorta abdominal para irrigar el polo inferior del riñón. Irrigación linfática. El líquido intersticial puede salir del riñón por dos redes linfáticas: sistema capsular superficial, sistema ilear profundo. Vasos linfáticos de la cápsula renal drenan en conductos linfáticos subcapsulares adyacentes a las arterias interlobulares. El líquido intersticial puede contener concentraciones altas de hormona renal como la eritropoyetina. Inervación. Inervación autónoma de los riñones es enteramente simpática. Los riñones carecen de fibras nerviosas parasimpáticas. La inervación simpática procede del plexo celíaco. Las varicosidades de las fibras simpáticas liberan noradrenalina y dopamina hacia el tejido conjuntivo laxo, cercano a las células del músculo liso de la vasculatura y cerca de los túbulos proximales. La estimulación simpática tiene tres consecuencias. Las catecolaminas provocan vasoconstricción. Las catecolaminas potencialmente notables la reabsorción, potencian notablemente la reabsorción de sodio por parte de las células del túbulo proximal y estimulan la secreción de renina. Y dentro de las catecolaminas pues tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Entonces, en el adulto presenta entre 900.000 a 1.000.000 de nefronas, cuyos elementos son el corpúsculo renal o de Malpighi, donde está el glomérulo, el túbulo proximal, la asa en Henle, donde está la porción recta del túbulo proximal, segmento de la asa delgada, porción recta del túbulo distal, rama ascendente gruesa o pars recta, túbulo distal y el túbulo colorectal. La nefrona, ¿no? Acá vemos los elementos donde está el túbulo contorneado proximal, ¿no? Que vemos acá, de ahí baja y ahí comienza ya el asa de Henle, va recta, de ahí la ascendente, donde está la parte delgada y la parte gruesa. Y la asa de Henle, donde se ocurre, pues, asociado con los capilares tubulares, peritubulares, ¿no? Para la osmolaridad de la orina. De ahí seguido, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y este es un esquema, porque en sí todo está enmarañado, es como si fuera una de esas lanas, así, enmarañado de varios glomérulos. Y entonces eso tiene que estar funcionando para una adecuada filtración, porque si hay una alteración, entonces concluirá como una pérdida de proteínas, que eso va a generar pues una insuficiencia renal. Vasos sanguíneos renales, arteria renal, arteria lobular, arqueadas, aferentes, glomérulos eferentes, capilar peritubular y conecta con la vena renal. La nefrona es la unidad estructural del riñón. Hay dos tipos: la cortical, solamente que está hasta una partecita nada más de la médula, y la yuxtamedular, que es así profundo, ¿no? Profundo en toda la médula. Diferencias entre la nefrona cortical, nefrona yuxtamedular. Asa de Henle cortas, asa de Henle penetran solo una distancia corta en la médula.
El sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. Nefronas yuxtamedular, asa de Henle grandes, asa de Henle que discurren hasta la médula, ¿no? Se forman capilares peritubulares especializados llamados vasos rectos. Acá tenemos, ¿no?, los componentes, ¿no?, de la yuxtamedular. Formación de la orina. En la formación de la orina intervienen la filtración, reabsorción y secreción, ¿no? Entonces, comenzando desde las capilares, cuando entra la sangre, y va a filtrarse y salir orina, ¿no? Una parte de orina, ¿no?, por el túbulo contorneado distal. La excreción urinaria de una sustancia es igual a la intensidad con la que la sustancia se filtra, menos la intensidad con la que se reabsorbe, más la intensidad con la que se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos. Filtrado glomerular. Filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 litros al día. El filtrado glomerular es similar al plasma sanguíneo, carece prácticamente de proteínas, elementos celulares, incluidos los eritrocitos. ¿Por qué motivo? Que vamos a ver más adelante, va a depender de su electronegatividad y el peso molecular, ¿no? Esto es muy importante porque de ahí vienen los problemas, de ahí alteraciones viene el problema de enfermedad renal crónica, de ahí puede haber también aquellos que tienen lupus, ¿no? Alteran los podocitos, ¿no? Y genera una nefropatía lúpica, o pacientes que tienen una reacción alérgicos al contraste, cuando haces una tomografía con contraste y queda una reacción, entonces no se logra pasar y altera y daña el riñón del paciente, que ha habido casos, hasta colegas, que se han hecho un simple examen y resultaron reacciones adversas y terminaron con una diálisis, ¿no? Entonces, el filtrado glomerular es similar al plasma sanguíneo, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Acá tenemos el corpúsculo renal o Malpighi, el espacio de Bowman, cápsula de Bowman, los glomérulos, ¿no?, la membrana basal, el polo vascular, acá también, y eso de acá ya, el túbulo contorneado proximal, ¿no? El espacio de Bowman es espacio lleno de líquido en el interior de la cápsula, y es hasta este espacio hacia el que se filtra el líquido. Células epiteliales viscerales o llamadas podocitos. Células mesangiales actúan como fagocitos, ¿no?, y remueven. Células LASI o las células mesangiales extraglomerulares, o también llamadas células de Purkinje o almohadilla pulmonar. Acuérdense de esto porque puede venir una pregunta en el examen, ¿no? Y acá tenemos, pues, el aparato yuxtaglomerular, que está conformado por las células mesangiales, ¿no?, las extraglomerulares y matriz. Ahí también está la mácula densa. Las células glanulares o yuxtaglomerulares. Entonces, acuérdense esos nombres. Las células granulares yuxtamedullares, también llamadas células miopiteliales, expresan renina y angiotensina con actividad máxima en la arteriola aferente, ¿no? Y acuérdense que la angiotensina está coordinado para controlar también la presión. La mácula densa percibe los cambios de concentración de sodio en el líquido tubular. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está conformado por las células granulares, la mácula densa y las células mesangiales extraglomerulares. Barrera de filtración. La barrera de filtración está conformado por los pies de los podocitos, la membrana, el endotelio y la membrana basal. Esas tres conforman la barrera de filtración. Acuérdense esta porque es pregunta de examen.
podocitos, endotelio y la membrana basal, ¿no? Y glicocálix, por ahí también el glicocálix, interviene en la barrera de filtración, ¿no? Y haciendo un espacio en esto, le hacemos un cortecito y esto es lo que vemos, ¿no? La actina, la diafragma, glicocálex, fenestraciones. Y esta separación, ¿no? La pedicelo de la diafragma, entre 4 a 14 nanómetros. Y las fenestraciones de 70 nanómetros. Consta, no, el glicocálix consta de glucosaminoclanos cargados negativamente que excluye los elementos celulares de la sangre y evita fuga de macromoléculas grandes y cargadas negativamente, ¿no? Por ejemplo, de proteínas no pueden pasar la barrera, la sangre no puede pasar, la glucosa tampoco, porque si pasa significa que hay alguna alteración. Por eso cuando vemos trazas de glucosa en la orina, entonces estamos pensando en pacientes diabéticos. Y el paciente dice, yo nunca he tenido diabetes, solo en el sentido que he bajado de peso y que orino cada rato en la noche. Entonces, hay que acordar las 4P de la diabetes, ¿no? Pérdida de peso, polifagia, que es la ganas de comer anormal, ¿no? De lo normal que uno come, no que aumentó más su apetito. Polifagia, polidixia, que tiene sed, y eso es debido por la poliuria, que orina demasiado, más de lo normal. Entonces, toda alteración de algo, de una normalidad en una persona, ya nos puede indicar algo, ¿no? En este caso, una diabetes, entonces le hacemos su examen de sangre, ¿no? Y la glucosa sale 200, ¿no? Y en la orina vemos trazas de glucosa. Y los componentes de la diafragma, tenemos la nefrina, la NEH1, la TRP6. Efectos genéticos en cualquiera de las diversas proteínas provocan el síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico es un trastorno del riñón que puede ser de origen autoinmune o causado por una cáncer, un tumor renal, tumor de la próstata, o también puede ser por el lupus, ¿no? Enfermedad autoinmune, o la nefropatía membranosa en los adultos, o la nefropatía de cambios mínimos que se da en los niños, ¿no? Entonces, y esto debido a las alteraciones de estas proteínas que intervienen en la barrera eh, eh, glomerular, ¿no? En la barrera de filtración. Que estos componentes pertenecen a la diafragma, ¿no? Del podocito. Entonces, esos también intervienen, ¿no? Y si altera la electronegatividad de las proteínas, se alteran estas proteínas, va a alterarse la electronegatividad, ¿no? De la membrana y va a dar pase a que puedan escapar, ¿no? Proteínas, ¿no? O sustancias de grandes cargas, ¿no? Acá tenemos más sobre la barrera. Filtra las moléculas por el tamaño, por la carga. Eso acuérdense porque son importantes. Pregunta de examen, ¿no? Las catiónicas pasan 30 veces más. Diafragma de la hendidura, ¿no? Hendidura de la diafragma, diré. Entonces, tenemos la membrana basal, que es lúcida, tiene 3 capas: lúcida, densa, lúcida, epitelial, endotelial, ¿no? Los poros, acá hay, aparentemente, si lo vemos macromolecular, no vemos nada, pero adentro sí, microscópicamente, vemos moléculas de nefrina, podocina, ¿no? Y como eso protege de que no pasen moléculas de mayor tamaño. Y la membrana basal conformada por colágeno tipo 4, laminina, entactina, perlecan. Pregunta de examen. Barrera para filtración, fenestración, poro, ¿no? De la célula endotelial glomerular, impide la filtración de células sanguíneas, pero permite el paso de todos los componentes del plasma. Lámina basal
del glomérulo, ¿no? Impide la filtración de proteínas grandes, ¿no? Lámina basal del glomérulo, ¿no? Impide la filtración de las proteínas grandes. Membrana con hendidura entre los pedicelos impide la filtración de las proteínas de tamaño mediano. Hendidura de filtración pedicelo. Podocito de la capa visceral de la cápsula. Acá vemos el podocito, ¿no? Este es un poquito macromolecular. Acá vemos los pedicelos o los piecitos o las prolongaciones, ¿no? Del podocito. Y entre estas prolongaciones está la hendidura de filtración o la hendidura de diafragma, ¿no? Listo. La lámina basal contiene el colágeno de tipo 4, fibronectina y paransulfato, que dije anteriormente. Al día pasan 1.700 litros de sangre por el glomérulo. Solo 180 litros pasan el túbulo contorneado proximal. Los 1.520 litros restantes salen por la arteriola aferente. De estos 180 litros, solo de 400 a 1.800 serán excretados por la orina en un día. El resto serán reabsorbidos por los túbulos. Entonces, tasa de filtración, ¿no? En un minuto, en mujeres 115, en hombres 125. ¿No? Y también pues tenemos la presión hidrostática glomerular, la presión hidrostática capsular y la presión colidoosmótica sanguínea, la presión neta, ¿no? De filtración glomerular es 10 milímetros mercurio, que se da la resta entre la presión hidrostática glomerular y la presión hidrostática capsular con la presión colidoosmótica sanguínea. 3 filtros selectivos, orificios capilares, membrana basal glomerular, diafragma de la hendidura. La vasoconstricción y vasodilatación de la arteria aferente modifica la tasa de filtración glomerular. Efecto simpático, autorregulación renal. Entonces, y acá pasan agua, iones, pero no proteínas ni elementos formes, no sangre tampoco. Porque si hay sangre, entonces vemos que el problema es en el glomérulo. Si hay sangre, el problema es en el glomérulo. Entonces, estas arteriolas aferentes, su presión, ¿no? Eso va a generar que cuando hay una alteración, hay una obstrucción, ¿no? Por ejemplo, una estenosis, ¿no? Congénita, ¿no? De la arteriola va a generar un aumento de la presión hidrostática, que eso se va a ver reflejar en una alteración de la tasa de filtración. El agua, los electrolitos, los aminoácidos, la glucosa y otras sustancias endógenas o exógenas con un radio molecular menor de 20 angstrom se filtran libremente de la sangre al espacio Bondman, mientras que las moléculas mayores de 50 angstrom se excluye casi por completo de la filtración. Asimismo, se filtran libremente moléculas cuyos pesos moleculares son menores de 7000 Dalton. Y recordar que el tamaño molecular y la carga eléctrica determinan la capacidad de filtración de los solutos. Esto puede ser pregunta de examen a través de la barrera de filtración glomerular. Determinantes de la filtración glomerular. La tasa de filtración en cualquiera de los capilares corporales, entre ellos los glomérulos, depende de permeabilidad hidráulica de estos pequeños vasos, área de superficie y presión de filtración neta. Tasa de filtración, permeabilidad hidráulica por área de superficie, ¿no? Debido a que es difícil estimar el área de un lecho capilar, se emplea el coeficiente de filtración, que equivale producto de la permeabilidad hidráulica y el área. Presión de la filtración neta, fuerza hidrostática, fuerza coilodosmótica. Fuerza hidrostática, presión hidrostática de los capilares glomerulares y cápsulas de Bondman. Fuerza coloidosmática, presión coloidosmática de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular y en la cápsula de Bondman. Acá tenemos lo que afecta, ¿no? La fuerza que afecta en la ultrafiltrado.
¿no? La arteriola aferente, la que entra, y la que sale eferente, ¿no? Y acá tenemos dos fuerzas de filtración, ¿no? La presión hidrostática, ¿no? Del glomérulo, capilar glomerular, y del espacio de Boltzmann, presión oncótica. Y dos fuerzas que se oponen a la filtración, la presión coliidosmática del glomérulo y la presión hidrostática del espacio de Boltzmann. Y bueno, la presión hidráulica va variando, ¿no? Dependiendo, ¿no? Desde la arteria acuata hasta la arteriola, hasta el capilar glomerular y la arteriola eferente, los capilares perotubulares y vena renal, ¿no? Va disminuyendo la presión. Y eso sí tiene que ver importante porque si se elevara, por ejemplo, supongamos que se elevara en la capilar tubular, no habría una adecuada filtración, no hubiera una adecuada filtración. Acá tenemos la selectividad de la permeabilidad de la barrera glomerular, ¿no? Por cada uno, su concentración relativa en el filtrado, sodio, potasio, cloro, la urea, el peso molecular de la urea, glucosa, sacarosa, polietilenglicol, inulina, lisozima, mioglobulina, lactoglobulina y albúmina de huevo, hemoglobina. Si hay hemoglobina en la orina, ya hay una alteración ya del glomérulo también. Factores que pueden reducir el filtrado glomerular, ¿no? Determinantes físicos. Ahí tenemos el coeficiente de filtración glomerular, disminución del filtrado. Vemos en la nefropatía, en la diabetes. Disminución del filtrado glomerular, aumento de la presión hidrostática del espacio de Boltzmann, es disminución de obstrucción de vía urinaria, y aumento de la presión coliidosmótica, disminución del flujo sanguíneo renal, aumento de proteínas plasmáticas, disminución de la presión arterial, disminución de la angiotensina 2, aumento de la actividad simpática, hormonas vasoconstrictoras. ¿No? Eso tiene que ver, la R es de resistencia arterial. Y la AP es presión arterial sistémica. Flujo sanguíneo renal, ¿no? En los varones, 70 kilogramos aproximadamente, es el 22% del gasto cardíaco. Consumo de oxígeno 2 veces mayor que en el encéfalo, pero 7 veces mayor en flujo sanguíneo. Aumento de resorción de sodio, mayores en la corteza que en la médula, el flujo sanguíneo, ¿no? 1 a 2%, vasos rectos, concentración de orina. ¿No? Ahí tenemos lo determinante del flujo sanguíneo, la presión arterial renal vascular renal, presión en vena renal y la resistencia, que es aproximadamente la presión de la arteria renal de 80 a 100. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales: arterias interlobulillares, arterias aferentes, eferentes. Y acá vemos, ¿no? Si hay alguna alteración, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, está normal la arteriola aferente, entra, filtración, y la arteriola eferente, presión del glomérulo. Cuando hay una resistencia acá de la arteriola aferente, hay disminución de la presión glomerular y disminución del flujo sanguíneo. Si hay en la arteriola eferente, hay disminución también del flujo, pero aumento de la presión glomerular. Y si están en los dos, al final también hay alteración del flujo sanguíneo. Situaciones clínicas relacionadas a la resistencia. En una nefrectomía disminuye la resistencia arterial aferente y aumenta la tasa de filtración. En la insuficiencia cardíaca hay hipoperfusión. En los AINES, aquellos que consumen su naproxeno por el dolor, tener siempre cuidados. Y peor, aún en los adultos mayores, porque genera un bloqueo de la síntesis de prostaglandinas y aumenta la resistencia, disminuyendo la tasa de filtración. Y acá tenemos las diferentes sustancias que se utilizan para la filtración glomerular. Uno, tenemos la fórmula de la depuración plasmática, que es el volumen de orina por concentración de sustancia en orina entre la concentración de sustancia en plasma. También el ácido paraminohipúrico es filtrada y secretada, no es reabsorbida, su tasa de depuración renal es mayor que la
tasa de filtración glomerular. La inulina se filtra, no se reabsorbe, no se secreta, la cantidad excretada por minuto es igual a la que se filtró en el mismo minuto, ¿no? Sirve como marcador glomerular. Pregunta de examen. Proteína no es filtrada, por lo tanto su tasa de depuración renal es 0. Pregunta de examen. ¿Cuáles de ellos su tasa de depuración renal es 0? Son proteínas y la glucosa también. Cuando la glucosa plasmática se eleva de 180 a 200, hay glucosuria, o sea, se excreta glucosa en orina. Entonces, cuando la tasa de filtración es baja, significa que la creatinina está aumentada, ¿no? Y la creatinina aumentada es producto del desecho de la creatinina muscular. Su tasa de excreción es un poco más alta que la inulina. Criterios para el uso de una sustancia para medir la tasa de filtración glomerular. La sustancia debe poder filtrarse libremente en los glomérulos. La sustancia no debe ser reabsorbida ni secretada por los túbulos renales. La sustancia no debe sintetizarse, descomponerse ni acumularse en el riñón. Y la sustancia debe ser fisiológicamente inerte, no tóxica y sin efecto sobre la función renal. Acá tenemos el aclaramiento del paraminoipurato. Es una medida de flujo plasmático renal. ¿No? Entra, pero la vena renal no sale y hay una secreción, ¿no? Y el clearance es de 600. Acá tenemos la ecuación para determinar la filtración, la tasa de filtración. La ecuación de Cockcroft-Gold, que tiene en cuenta la edad y el sexo. 140 menos de edad por peso seco, sin edemas, ¿no? Entre 72 por el valor de la creatinina actual. Esa fórmula solamente se da, como dicen, en personas, por ejemplo, sin edema, pero lo que se utiliza mayormente en el hospital es el MDRD, ¿no? Con enfermedad renal crónica, ¿no? Cuya fórmula es esta, y más pues fácil ahorita con la tecnología, utilizamos el aplicativo y calculamos, ¿no? De manera directa. Pero si no, pero esta es la fórmula por la cual se sale. La regulación de la tasa de filtración glomerular va a depender, uno, de la autorregulación renal. Entonces, la arteriolas va a generar, pues, a través del sistema simpático, parasimpático, si vemos que hay en el cuerpo hay un sangrado, ¿no? Está sangrando, entonces lo que hace es vasoconstricción de las arteriolas para disminuir, y eso va a generar que la presión no caiga de manera, o si la presión está elevada, también va a generar cambios, ¿no? Entonces, esa es la autorregulación renal, ¿no? Los efectos nerviosos simpáticos, disminución de la presión o ejercicio, hay vasoconstricción de la arteria aferente. Entonces, la arteriola sirve, ¿no? En la regulación de la filtración glomerular. En caso, por ejemplo, cuando hay una crisis hipertensiva, o sea, presión de 200 sobre 100, o en un shock séptico, ¿no? Hay hipotensión, tienen que utilizar noradrenalina, ¿no? Para mejorar la presión, ¿no? Que esté estable, ¿no? Entonces, esos son las formas como regula, ¿no? La tasa de filtración glomerular. No, la tasa de flujo sanguíneo al glomérulo, funciones eliminan desechos y regulan la presión arterial, ¿no? No tan alta para causar pérdida de agua excesiva. Tenemos la autorregulación, es la estabilidad del flujo sanguíneo, comprende varios mecanismos complejos: mecanismo miogénico, retroalimentación túbulo-glomerular y mecanismo metabólico. Se debe tener en cuenta tres aspectos con respecto a la autorregulación, ¿no? Uno, la autorregulación está ausente si la presión arterial es inferior a 90. La autorregulación no es perfecta. La tasa de flujo sanguíneo y de filtración glomerular cambian ligeramente a medida que varía la presión sanguínea. A pesar de la autorregulación, la tasa de filtración y el flujo sanguíneo pueden alterarse por la acción de ciertas hormonas y por cambios en la actividad de los nervios simpáticos. La perfusión al cerebro, corazón y riñón, ¿no? Se debe preservarse en situaciones de urgencia, como el shock,
¿no? Entonces, así vemos a veces pacientes, ¿no? Que están en shock séptico. Entonces, su acción del cuerpo es que el cerebro, el corazón y el riñón funcionen. Entonces, por eso podemos ver frialdad distal, o sea, en las manos, en los pies, frialdad, a veces cianótico. Entonces, eso significa que hay una disfunción multiorgánica, ¿no? El hígado también está disfuncionando, entonces va a aumentar las transaminasas, la bilirrubina, ¿no? Entonces, es debido a esto, el shock séptico, ¿no? Por ejemplo, cuando está hipotenso, ¿no? Que a pesar que le hemos colocado una adrenalina, está en las máximas dosis, 15, ¿no? Igual persiste la hipotensión, entonces es un paciente que puede fallecer. Mecanismo miogénico produce cambios de la resistencia de la arteriola aferente, contracción y relajación del músculo liso vascular en respuesta al aumento y disminución de la tensión de la pared del vaso. Ahí tenemos la distensión de la pared vascular aferente provoca la apertura mecánica de canales de calcio en las células musculares de la capa media que origina la vasoconstricción. Retroalimentación túbulo-glomerular ante cambios de presión arterial produciría cambios en la mácula densa para regularlo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando aumenta la presión capilar glomerular, aumenta la tasa de filtración, aumenta el cambio, ¿no? En la mácula densa, hay vasoconstricción y aumenta la resistencia de la arteriola aferente. Diferente a aquellos, por ejemplo, en una hipotensión causada por un sangrado, disminuye la presión capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración, disminuye los cambios en la mácula densa, aumenta la renina, vasodilatador, disminuye la resistencia, ¿no? Para que pueda hacer su función. Si no, hay más lesiones. Acá tenemos la estructura del aparato yuxtaglomerular que muestra su posible situación en la retroalimentación para el control de la función de la nefrona y mecanismo de retroalimentación de la mácula densa para la autorregulación de la presión hidrostática glomerular y el filtrado glomerular, ¿no? Por ejemplo, disminuye la presión hidrostática, disminuye la filtración glomerular y en la mácula densa disminuye, ¿no? Lo que es la resorción de sodio, ¿no? Entonces aumenta la renina, aumenta la angiotensina, aumenta la resistencia arteriolar eferente y disminuye la resistencia arteriolar aferente. La modulación de la tasa de filtración, factores que aumentan la sensibilidad de tasa de filtración, contracción de volumen, adenosina, prostaglandinas, trombano, tromboxano, ácido hidroxiecotetranoico, y que disminuye la sensibilidad de tasa de filtración, la expansión de volumen, óxido nítrico, ¿no? IgP2, dieta rica en proteínas. La regulación metabólica ante metabolismo celular constante y consumo de oxígeno, una disminución del aporte de sangre al riñón induce a una isquemia relativa y la producción de metabolitos vasodilatadores. Mecanismo neural, sistema simpático que aumenta en estrés, generando contracción de la arteriola eferente. Las fibras dopaminérgicas estimulan receptores dopaminérgicos en la arteriola aferente, determinando su vasodilatación. Acciones hemodinámicas, ¿no? De la angiotensina 2 en el riñón. En la arteria renal y arteriola eferente, constricción. En la arteriola eferente, constricción. Células mesangiales, contracción con reducción, ¿no? De la capacidad filtradora. Mecanismo de la tasa de mecanismos, ¿no? En la tasa de filtración glomerular y en el flujo sanguíneo medular. Hay una reducción. Acá tenemos como es, por ejemplo, una hemorragia, aumenta la actividad del nervio simpático renal, aumenta la renina, secreción de renina, aumenta la renina renal y plasmática, aumenta la angiotensina, aumenta la contracción arterial renal, disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la excreción renal de agua y sodio. Y acá tenemos la regulación neuroendocrina, ¿no?
Vasoconstrictores, la adrenalina, angiotensina 2, endotelina. Los vasodilatadores, prostaglandinas 1 y 2, óxido nítrico endotelial y la bradiquinina. Pregunta de examen. Cambios funcionales renales al envejecimiento. El flujo sanguíneo disminuye del flujo sanguíneo en adultos mayores, leve aumento del flujo medular, en el glomérulo disminución de la tasa de filtración glomerular, incremento de la fracción de filtración, incremento de la permeabilidad a las macromoléculas. Los túbulos, disminución de la capacidad de manejo tubular de sodio, disminución de transporte tubular, disminución de la capacidad de concentración y dilución urinaria, disminución de la capacidad de acidificación urinaria, otros, disminución de la síntesis renina, disminución de la actividad de la alfa-1 hidroxilasa. Y ahora vamos a ir con otra parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alumnos? No va a decir, filtración, una sustancia ingresa en el ultrafiltrado glomerular. Algunas o todas las sustancias infiltradas pueden ingresar en la orina o ser depuradas de la sangre. Reabsorción, una sustancia es transportada desde el filtrado a través de las células tubulares hacia la sangre. Por ejemplo, sustancia que necesita, ¿no? Sodio, potasio, hidrógeno hidróxido, ¿no? La reabsorción disminuye la tasa a la cual se depura una sustancia. La tasa de depuración es menor que la tasa de filtración glomerular. Y la secreción, una sustancia es transportada desde la sangre peritubular a través de las células tubulares hacia el filtrado. Cuando la nefrona secreta una sustancia, su depuración plasmática renal es mayor que la tasa de filtración glomerular. Y acá tenemos el mismo ejemplo que vieron en anteriores diapositivas, ¿no? Como es la entrada de filtración, la secreción y la reabsorción, y al final termina en excreción. ¿No? Como era también con la excreción con la inulina, paraaminoglobulina, ¿no? Entonces, hemos visto. Por los procesos de reabsorción y secreción, los túbulos renales modulan el volumen y la composición de la orina, lo que permite a los túbulos un preciso control del volumen, la osmolaridad, la composición y el pH de los compartimentos del líquido extracelular e intracelular. Características de los túbulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el túbulo contorneado proximal. El segmento 1 empieza en el glomérulo y abarca la primera porción del túbulo contorneado proximal. Segmento 2, que empieza en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y se continúa hasta la primera mitad, ¿no? De la Henle. El segmento 3, segmento que abarca la mitad distal del túbulo recto proximal y se extiende hasta la médula. El túbulo de conexión produce y libera calicreína, una serina proteasa unida a la membrana apical y que modula los canales y transportadores de la membrana apical, ¿no? Que eso ya está en el distal, ¿no? Túbulo colector, ¿no? Es inicial, ¿no? Y el túbulo colector principal. Acá tenemos las células intercaladas, que eso van a generar estructura similar al túbulo contorneado, túbulo de conexión, diré, y túbulo colector inicial tiene ausencia de cilio central, ¿no? Y secretan bicarbonatos, secretan hidrógenos y reabsorben potasio, ¿no? Y las de conexión, células principales, constituyen casi 2/3 de las células de túbulo contorneado, túbulo colector inicial y túbulo colector de conexión, ¿no? Tienen menos mitocondrias y reabsorben sodio y cloro y secretan potasio. De acá tenemos la rama descendente fina. Las células tienen menos mitocondrias y escasa amplificación de la membrana celular. Y la rama ascendente fina. El túbulo colector principal, el número de células intercalares disminuye a inicio de este conducto. La célula continúa de transporte de electrolitos y participa en el transporte de agua y de urea regulado hormonalmente.
La rama ascendente gruesa, ¿no? Esta compleja maquinaria celular se correlaciona con el papel clave que desempeña estas células para lograr que el intersticio medular sea hiperosmótico. El conducto colector medular interno interviene en la resorción de sodio, cloro, potasio, urea y agua y en la acidificación de la orina. La reabsorción tubular, vemos cómo va a ser en cada una, ¿no? Diferente. El agua, 178, sodio, 25, potasio, 620, 530, bicarbonato, ¿no? Cloro, 18.5, glucosa, 800, urea, 28. Pero la excreción 0, urea sí, 28. Mecanismos básicos de transporte, vía transcelular y vía paracelular. Transcelular, el sodio y el cloro atraviesan secuencialmente la membrana apical y vasolateral antes de entrar a la sangre. El transporte depende de gradientes electroquímicos, de canales iónicos y de transportadores en la membrana apical y vasolateral. Vía paracelular. Estos iones se mueven por completo a través de una ruta extracelular, a través de uniones estrechas entre la célula, ¿no? Los movimientos iónicos están gobernados por fuerzas impulsoras electroquímicas y permeabilidad de las uniones estrechas. Luego tenemos la vía paracelular y transcelular. La ruta paracelular entre las uniones estrechas, como vemos acá, y la ruta transcelular consta de las vías transapical, transvasal y translateral, ¿no? Acá tenemos pues fuerzas impulsoras para el transporte del sodio, flujo de carga positiva, ¿no? Se comporta acá, ven, como se porta un circuito eléctrico, ¿no? Y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? La bomba de sodio-potasio, los transportadores y los canales iónicos se comportan como una fuerza electromotriz representada por una pila que hace que el interior celular sea negativo. La entrada de sodio a través de la membrana apical es a favor del gradiente electroquímico descendente. La fuga de retornos de sodio a través de las uniones estrechas también es a favor del gradiente electroquímico, pero la salida de sodio a través de la membrana vasolateral es en contra del gradiente electroquímico. Acá tenemos los mecanismos básicos de transporte de solutos. Difusión, una difusión facilitada, uniportador, ¿no? Por canales, sin portador, dos sustancias entran, antiportador, uno entra y otra sale, el canal de iones, ¿no? Y transportador activo, ¿no? Bomba de sodio, potasio, ATPasa, hidrógeno ATPasa, calcio ATPasa. Por ejemplo, un importador importante es el cotransportador de CGLT2, que eso se encuentra en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Que eso regula la glucosa, ¿no? Por eso hay un medicamento en los diabéticos que es la empaglifosina, que es un inhibidor del contransportador del CGLT2, que eso regula la glucosa, lo que produce, hace una glucosuria, ¿no? Y a través de esa la orina elimina la glucosa y regula la glucosa, ¿no? Por eso, cuando un paciente está deshidratado, no se debe dar la epaglifosina porque lo va a deshidratar más, ¿no? Entonces, y actualmente se ha considerado, hasta los cardiólogos lo recetan porque tiene un efecto protector cardiovascular, ¿no? Entonces, ese es la empaglifosina, marca comercial Jardiance o Jardiance, le diría, y es inhibidor del cotransportador CGLT2. La endocitosis es el proceso de captura de una sustancia a partícula desde fuera de la célula, envolviéndola con la membrana celular. Se divide en pinocitosis, se produce cuando la membrana plasmática se pliega hacia adentro para formar un canal que permite el ingreso de sustancias disueltas en la célula. La exocitosis describe el proceso de fusión de vesículas con la membrana plasmática y de liberación de contenido al exterior de la célula. Transporte de sodio, cloruro de sodio a lo largo de la nefrona, ¿no? Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, conductor colector. Túbulo proximal, asa de Henle,
¿no? Entonces, vemos acá cómo es el mecanismo de transporte, ¿no? Y las principales hormonas, angiotensina 2, noradrenalina, adrenalina, dopamina, aldosterona, angiotensina 2. Ahí tenemos el resumen de las funciones de los segmentos principales de la nefrona. Túbulo proximal, ¿no? Inicial, reabsorción isosmótica de soluto y agua, con transporte de sodio, glucosa, acciones hormonales. El aparato hormona inhibe el cotransporte de sodio fosfato, diuréticos osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Túbulo proximal final, reabsorción isosmótica de soluto y agua. Rama gruesa ascendente del ácido Henle, reabsorción de cloruro de sodio sin agua, dilución del líquido tubular, efecto único de multiplicación por contracorriente, reabsorción de calcio y magnesio dirigido por el potencial positivo en la luz. Túbulo distal inicial, reabsorción de cloruro de sodio sin agua, dilución del líquido tubular. El túbulo distal final y túbulos colectores, ¿no? Las células principales, reabsorción de cloruro de sodio, secreción de potasio y reabsorción variable de agua. Y el túbulo distal final y túbulos en las células alfa intercaladas, reabsorción de potasio y secreción de hidrogeniones. Las acoporinas son proteínas integrales de membrana. Peter Agri, ¿no? Nobel 2003, ¿no? Él estuvo acá en Trujillo, en la Universidad Nacional, ¿no? Ahí por intermedio del doctor Hilario, ¿no? Un premio Nobel, ¿no? Estuvo acá, ¿no? Y hizo su explicación, ¿no? De las acoporinas. Son 13 tipos, 230 a 300 aminoácidos, 6 alfa hélices, 2 tripletes, asparragina, prolina y alanina, reloj de arena. Se parecen, ¿no? Como reloj de arena y agrupadas en tetrámeros, ¿no? En 4. Acá tenemos, ¿no? Pues, ¿no? El doctor Peter Alessandro, el doctor Hilario, el doctor Arteaga, también acá el oftalmólogo, acá también, bueno, sembrando, ¿no? En lo que era la quina, ¿no? El árbol de la quina. Acá en el frontis de la Facultad de Medicina. Acá tenemos la topología de membrana del canal de agua de acoporina 2, ¿no? Es el principal canal de agua implicado en la concentración urinaria regulada por, ¿no? Los de vasopresina, ¿no? En el riñón. Tenemos en el túbulo proximal, tenemos el acoporina 1, 6, 7, el Langerhans 1 y el túbulo colector 2, 3, 4. En el ojo tenemos el 0, 1, 3, 4, 5, cerebro 1, 4, 9, pulmón 1, 3, 4. Entonces ellos intervienen casi en todo, ¿no? Todo el cuerpo está, ¿no? En la regulación del agua. Acá tenemos el listado, ¿no? En donde están. Importancia fisiológica, ¿no? Es muy clara en los riñones, donde se produce alrededor de 170 litros de orina primaria cada día, la mayor parte de la cual es reabsorbida hasta producir 1 litro de orina que finalmente se excreta, ¿no? Esto es posible por la acción de las ocoporinas, denominadas ocoporina 1 y 2. La acoporina 1 se encuentra en los túbulos proximales y en el asa recta descendente, mientras que acoporina 2 está presente en los túbulos colectores. Se han podido relacionar aumentos o descensos de los niveles de acoporina 2 en algunos tipos de diabetes, así como también en enfermedades en las que hay gran retención de líquidos, como falla cardíaca congestiva. Concentración y dilución de la orina. Acá vamos a ver cómo es la concentración de la orina en el agua, que va a depender, uno, si el paciente, por ejemplo, está deshidratado, va a aumentar la osmolaridad, una orina concentrada, o hay exceso de agua, ¿no? Como está deshidratado, entonces mi cerebro me dice que tengo que tomar agua, entonces tomo, por ejemplo, 3 litros, ¿no? Entonces al final la orina va a estar diluida. Entonces los homorreceptores hipotálamos nos van a ayudar a el aumento de la osmolaridad plasmática a través del aumento de la hormona antidiurética, hay reabsorción de agua y entonces la orina va a estar concentrada. En cambio, si yo tomo bastante agua, entonces hay disminución de la hormona antidiurética, hay disminución de la reabsorción de agua y hay una orina diluida. Gradiente osmótico córtico medular es un gradiente de osmolaridad
en el líquido intersticial del riñón desde la corteza hasta la médula renal, ¿no? De 300 y en la médula a 1200, ¿no? La osmolaridad intersticial aumenta progresivamente desde la corteza hasta la médula hiperosmolar, 600 milosmoles orina diluida, 1200 orina concentrada. Los mecanismos es la multiplicación por contracorriente, reciclaje de urea, ¿no? Tanto la urea como la multiplicación contracorriente van a generar una concentración aumentada en la orina, ¿no? De la osmolaridad. Los vasos rectos conservan la hiperosmolaridad. Eso más que todo ocurre en la médula renal, ¿no? Que es un sistema contracorriente, ¿no? Es un mecanismo usado para transferir sustancias entre dos fluidos que van en dirección opuesta. Estos de las capilares y acá tenemos del asa de Henle. Vasos rectos, intercambio por contracorriente, flujo de vasos rectos opuesto al flujo tubular, como vemos acá. Entra, baja, sube, ¿no? Y esto hay intercambio de agua y eso va a generar que aumente la concentración, ¿no? De la osmolaridad. De 300, 600, 900, 1000, ¿no? Como si fuera de 300 en 300, va subiendo. Y acá también va subiendo. 300, de caso de 500, 600, 900, 1200 y así. La función del asa de Henle en depositar cloruro de sodio en las regiones más profundas del intersticio. Esto se da en dos pasos, efecto único y flujo de líquido tubular. Efecto único, ¿no? Reabsorbe, basa recta, intercambio por contracorriente, la hormona antidiurética aumenta la actividad del cotransportador cloruro potasio. A mayor hormona antidiurética, mayor gradiente osmótico córtico medular. A menor hormona antidiurética, menor gradiente osmótico córtico medular. A medida que de nuevo el líquido entra en la rama descendente desde el túbulo proximal, un volumen igual del líquido sale de la misma y entra al túbulo distal. Mecanismo contracorriente, ¿no? Líquido que ingresa en el asa de Henle es isosmótico en el plasma. Antes, el intersticio medular es isosmótico con el plasma, el líquido no cambia ni su composición ni su osmolaridad. Entonces va entrando, ya conforme va bajando de ahí subiendo, bajando, va aumentando, ¿no? Entonces, cuando el líquido emerge del cemento grueso del asa de Henle, la acción conjunta del cotransportador, sodio, potasio y cloro, y la bomba sodio, potasio, TPasa, comienza a producir una acumulación de cloruro de sodio en el espacio intersticial. Como vemos acá, ¿no? De ahí va formando, 300, va subiendo, ¿no? Y ese se llama sistema multiplicador por contracorriente en el asa de Henle por la producción. Comienza y de ahí ya va viendo cambios hasta que lleguen 1200. Pasos 4 a 6 veces repetidos. La reciclaje de urea contribuye 40 a 50% de la osmolaridad intersticial. Excreción de urea está determinado por concentración plasmática, filtración glomerular, reabsorción tubular. Persona sana excreta entre 20 a 50% de urea. Acá vemos cómo es la recirculación de la urea absorbida desde el conducto colector medular hacia el líquido intersticial. Esta urea difunde hacia el asa fina de Henle y después pasa a través de los túbulos distales y finalmente hacia el conducto colector. La recirculación de la urea ayuda a atrapar la urea en la médula renal y contribuye a la hiperosmolaridad de esta parte del riñón. Las líneas oscuras desde el asa ascendente gruesa de Henle hasta los conductos colectores medulares indican que estos segmentos no son muy permeables a la urea, ¿no? Los valores numéricos corresponden a grandes cantidades de hormona antidiurética. Los porcentajes de carga filtrada de urea que permanecen en los túbulos se indican en los recuadros, ¿no? Como vemos acá. La urea, ¿no? Queda el 50%, queda el 100%. Al final queda el 20%. Vasos rectos solutos acumulados no pasan rápidamente la circulación,
el flujo medular bajo, vasos rectos tienen forma de U, penetran profundamente, forman cortocircuitos, acompañan en su recorrido a las asas de Henle y tubos colectores, el flujo sanguíneo medular en sentido descendente y ascendente. Vasos rectos, un intercambiador por contracorriente requiere que el flujo entre los canales adyacentes ocurra en sentido opuesto. Esto se obtiene con la forma en U de los vasos recta. El intercambiador por contracorriente facilita el movimiento y minimiza el desplazamiento axial. El movimiento de las moléculas se realiza por difusión pasiva a través de las membranas de las vasas rectas. Recorrido descendente, ¿no? La sangre que ingresa a la vasa recta es isosmolar con el plasma. Al descender tiende a equilibrarse con un intersticio de molaridad creciente. El agua sale de los capilares hacia el intersticio y los solutos concentrados el intersticio difunden hacia los capilares. Debido a la velocidad del flujo sanguíneo, no se logra un equilibrio total en el intersticio. Recorrido ascendente, ¿no? El ascendente, el líquido se encuentra en forma progresiva con un intersticio más diluido. Una vez más tiende a ocurrir un equilibrio, el agua entra al capilar y los solutos salen, ¿no? Pues es un intercambio, pero contracorriente multiplicador, ¿no? Sin embargo, no se completa el equilibrio y la sangre que emerge de la rama ascendente del capilar es algo hiperosmótica y su volumen es moderadamente mayor. Se arrastra una pequeña proporción de solutos y de agua, pero se garantiza el gradiente osmolar. Ahí tenemos el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿no? La membrana basal, ¿no? El luz del tubo colector, ¿no? La fosforilación de las acoporinas tipo 2, ¿no? Y genera, pues, cómo influye en la hormona antidiurética. Hay diuréticos, ¿no? Que influyen, ¿no? Que producen, ¿no? Una diuresis, la acetozolamida, inhibición reversible de la hidrasa carbónica, furosemida o torasemida inhibe la reabsorción de sodio y cloro en el asa proximal. Pregunta de examen, ¿no? Que puede venir efecto natriurético. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene efecto natriurético? Tiazidas inhibe el transporte de sodio. Espironolactona compite con la aldosterona, ¿no? No aumenta la excreción de producto de sodio y conservando potasio. Y los bactanes, antagonista del receptor de la hormona antidiurética, promueve excreción de agua libre de electrolitos. Los bactanes, ¿no? Que se utilizan mayormente en los pacientes con enfermedad de la hormona antidiurética, ¿no? Porque ellos mayormente, por la diuresis que tienen, generan pues que tengan hiponatremia, ¿no? Y esa hiponatremia es fatal pues en los adultos, entonces se utiliza pues la hormona, los bactanes para mejorar, ¿no? Y controlar que no baje mucho el sodio. Acá tenemos también cómo funciona. Y acá tenemos un panorama, ¿no? De todo, de la filtración glomerular por el tubo contorneado proximal isotónico, de ahí va a ponerse hipertónico, el efecto multiplicador, de ahí va a bajar, conforme va subiendo va a bajar también la osmolaridad, va a generar una solución hipotónica, y en un túbulo colector hipertónico. Acá fórmulas, ¿no? Para aclaramiento, filtrado glomerular, flujo plasmático renal, flujo sanguíneo, reabsorción y secreción. Los riñones regulan las concentraciones en sangre de sodio, potasio, bicarbonato e hidrógeno, y por tanto son responsables de mantener la homeostasis plasmática de los electrolitos y el equilibrio ácido-básico. La aldosterona estimula la reabsorción renal de sodio y la secreción de potasio e hidrogeniones. Los riñones contribuyen a regular el pH sanguíneo mediante la excreción de hidrógenos en la orina, sobre todo en forma amortiguada, no como se describirá de manera sucinta, y la reabsorción de bicarbonato. Como de manera habitual los riñones reabsorben casi todo el bicarbonato filtrado y excretan hidrógeno, la orina normal contiene poco bicarbonato y es ligeramente ácida.
un pH entre 5 y 7. Como vemos acá, la acidificación de la orina, este diagrama resume cómo se acidifica la orina y cómo se reabsorbe el bicarbonato desde el filtrado. También sirve para describir el amortiguamiento de la orina, ¿no? A través del fosfato y amonio, ¿no? Y vista del túbulo continuado proximal. Las células del túbulo continuado proximal también producen bicarbonato y ion amonio extra desde el metabolismo de la glutamina. Entonces, en el túbulo proximal, ¿no? Genera bicarbonato, reabsorbe, pero secreta hidrógenos. Y en el túbulo distal, ¿no? Se elimina hidrogeniones y amonio. Categorías de perturbaciones de equilibrio ácido: bicarbonato menor de 21 con el CO2, acidosis combinada metabólica respiratoria, acidosis metabólica, acidosis metabólica. Todo esto vamos a ver de acuerdo al pH, ¿no? El pH en la sangre, vemos, lo normal es de 3.5 a 4.5. Si es menos, ¿no? Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica, y si es mayor, ¿no? Estamos hablando de una alcalosis. El bicarbonato, lo normal es de 22 a 26, menor de 21, estamos hablando de una acidosis, y más de 26, una alcalosis, ¿no? Entonces, 3.45 el pH y menos de, diré, 1, y eso va a generar, ¿no? La alteraciones, ¿no? Con respecto a la acidificación, ¿no? Debemos tener en cuenta, ¿no?, que el valor de pH, ¿no?, es 7.35 a 7.45, ¿no? Si está alterado, ya menos de 7.30, por ejemplo, podemos considerar ya una acidosis, y mayor de 7.45, una alcalosis. Si el bicarbonato está disminuido, estamos ante una, por ejemplo, bicarbonato disminuido y el pH disminuido, esta es una acidosis metabólica. Y si está elevado, una alcalosis metabólica. ¿Ya? Ahora, si el CO2 es la parte respiratoria, y vemos, pues, si lo normal es de 35 a 45. Si es menos de 35 el CO2, ya estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Y si está aumentado el concentración de CO2, es una acidosis respiratoria, ¿no? Eso deben tener en cuenta. Y ahorita, ¿alguna pregunta hasta aquí, alumnos? Bueno, entonces vamos a terminar con la última parte, reflejo de micción. Termina si nos vamos a hablar, de ahí me dice que su profesor. Ya. Y terminamos con el reflejo de micción. ¿Sí logran ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya, entonces, la micción, ¿no? Ya
hemos visto cómo es la filtración, la reabsorción, la secreción, y todo eso termina en una excreción. Y eso a través de la micción, proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. La micción normal es voluntaria, puede orinar cuando se quiera, pero no es bueno aguantar porque eso puede, sobre todo las mujeres, no porque está en riesgo de una infección urinaria, cuando hay una retención. Completa, se orina y se bota todo, ¿no? Continua, chorro urinario normal, debe ser continuo. Satisfactoria, no puede ser desagradable, no hay dolor. Interrumpible, se puede interrumpir voluntariamente. Distanciada, intervalos en el tiempo socialmente aceptables. Demorada, si se presenta el deseo miccional, se debe poder posponerlo hasta que se presente la ocasión de orinar. Y ocasional durante la noche, ¿no? Sin componente de prensa abdominal, no tenemos que hacer fuerza en el abdomen, ¿no? Para poder orinar, es espontáneo. Entonces, la anatomía de la vejiga urinaria es músculo liso por cuerpo y cuello. Parte inferior del cuello se llama uretra posterior. Un elemento de la vejiga es el trígono, que actúa como un área de gatillo que provoca la contracción de todas las capas del músculo detrusor. El músculo detrusor es la causa que puedas tener una incontinencia urinaria, que solamente te ríes y te escapa la orina, o que no pueda retener y generar una retención, una vejiga neurogénica. La pared de la vejiga está conformada por 3 capas: mucosa, epitelio de transición, ¿no? Túnica muscular, formada por 3 capas de fibras musculares: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, adventicia. Las fibras circulares forman el esfínter interno de la uretra, el esfínter externo de la uretra constituido por músculo esquelético. Acá tenemos la vejiga. La mujer y el hombre varían solamente en el tamaño de la uretra, ¿no? Porque en el hombre en la uretra tenemos la próstata, tenemos otras sustancias. La inervación de la vejiga, ¿no? A través del sistema simpático, parasimpático y el nervio pudendo. El pudendo es el esfínter externo, el parasimpático, cuello, trígono y parte del cuerpo, ¿no? Y el simpático es netamente toda la vejiga. El efecto de la estimulación del sistema nervioso autónomo, la vejiga urinaria, el adrenérgico, relajación, ¿no? Para eliminación, y el trígono, contracción. La motilidad y el tono de los uréteres aumentan. En cambio, con el efecto colinérgico hay contracción y relajación. Contracción del músculo detrusor y el trígono, relajación. Entonces, hay 2 fases. La vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Y en la segunda fase, reflejo miccional que vacía la vejiga, o si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Estimulación simpática, ¿no? En la fase de llenado, y la inhibición del sistema parasimpático. El músculo detrusor, a relajación del músculo, ¿no? Todo esto es el músculo detrusor. Entonces, relaja, ¿no? Para que se llene. Y contracción del trígono para evitar que no se escape la orina. La orina se acumula en la vejiga y se elimina en la micción. Entonces, una vez que se haya llenado ya, entonces el esfínter interno es involuntario y el esfínter externo voluntario. Entonces, el vacío que se genera, que haya una contracción del músculo detrusor y relajación del trígono, que va a generar que vaya orinando. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Dentro de los centros encefálicos tenemos los facilitadores, inhibidores potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la protuberancia, y varios centros localizados en la corteza cerebral. Y acá tenemos reflejo en la micción, la vejiga recibe inervación simpática y parasimpática, la alfa, contracción, y la beta, relajación. Acetilcolina, contracción, el alfa, contracción, y el óxido nítrico, relajación. Durante la fase de llenado predomina la actividad simpática y durante la micción la parasimpática. Entonces,
¿Quién predomina en la micción? La actividad parasimpática, ¿no? Pregunta de examen. La micción está controlada por centros superiores del sistema nervioso, como vemos acá. Y en el laboratorio de fisiología, nosotros vemos, ¿no? Este es un resumen, ¿no? De filtración, reabsorción y secreción en la nefrona. La filtración se produce en el corpúsculo renal, la resorción tiene lugar a lo largo del túbulo renal y los túbulos colectores. Entonces tenemos túbulo contorneado próximo, el corpúsculo renal, filtración glomerular, sustancias filtradas, agua y todos los solutos presentes en la sangre como los iones, glucosa, aminoácidos, creatinina. El túbulo contorneado proximal hay reabsorción, agua 65%, sodio 75%, potasio 65%, glucosa 100%, aminoácido 100%, cloruro 50%, bicarbonato 80-90%, la urea 50% y el calcio y magnesio variable. Y la secreción es de hidrogeniones, amonio, urea y creatinina pequeña cantidad. Al final del túbulo contorneado proximal, el líquido tubular todavía es isotónico con la sangre de 300 miliosmoles. ¿No? El amonio es variable, la urea también es variable, creatinina también pequeña cantidad, ¿no? El ACE de Henle, reabsorción de agua 15%, sodio 20-30, potasio 20-30, cloruro 35, bicarbonato 10-20 y secreción urea. El túbulo contorneado distal, reabsorción agua 10-15%, sodio 5%, cloro 5%, calcio variable. Y las células principales del túbulo colector, reabsorción agua 5-9, es menos ya, sodio menos, urea también. Y de la última parte del túbulo contorneado distal y colector, bicarbonato, urea, ¿no? Variable, y secreción también es variable. Entonces, mayormente todo es con el ACE Henle y el túbulo contorneado proximal. Y acá tenemos las características de la orina normal, volumen de 1 a 2 litros en 24 horas, color amarillo o ámbar, pero varía la concentración de la orina, ¿no? A veces si vemos una orina cargada, como té cargado, hay que pensar viendo si ha aguantado la orina el paciente, ¿no? O presenta una alteración en el hígado. Turbidez transparente cuando es fresca, pues se vuelve turbia cuando no se estaciona. Olor poco aromática, pero tiene olor amoníaco, ¿no? pH fluctúa entre 4.6 y 8, pero el promedio es ácida, ¿no? 6. Densidad, la densidad es la relación del peso de un volumen de una sustancia con respecto al peso del mismo volumen de agua destilada. No puede haber, si hay albúmina, hay una alteración en el riñón. Si hay glucosa, hay también problema, ¿no? En la filtración. Glóbulos rojos, hematuria ya es glomérulo. Cuerpos cetónicos, concentración elevada de cuerpos cetónicos de orina llamada cetonuria puede indicar diabetes mellitus, anorexia, ayuno o muy pocos hidratos de carbono en la dieta. Urobilinógeno, problemas en el hígado, hepatitis. Cilindros, ¿no? Si son hemáticos, problema renal. Si son blancos, problema de alteración, ¿no? Una leucemia, ¿no? Microorganismos, ¿no? La cantidad y tipo de microorganismos varían en infecciones urinarias, desde la E. coli hasta la Candida albicans que puede haber, ¿no? O tricomonas vaginales, que es una ITS, infección de transmisión sexual. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Las diapositivas los voy a pasar a su delegada. Sí, Sánchez, alumna Sánchez. Sí, profesor, disculpe, quería hacer una consulta. Justo hablando de lo que es filtración, cuando los riñones no filtran adecuadamente lo que es los productos de desecho de la sangre, en ese caso, ¿qué aspectos se tendría que tener en cuenta, por ejemplo, para llegar a una diálisis renal? Claro, ahí vemos, si no está disminuido, ¿no? la filtración, vamos a ver su perfil renal. Y eso lo vemos a través de la creatinina. La creatinina, lo normal es 0.5 hasta 1.3 en algunos laboratorios, ¿no? Cuando pasa eso, por ejemplo, que esté en 2, significa que hay una alteración. Entonces, tenemos que ver con eso proteína en 24 horas. Entonces, proteína en orina de 24 horas
hacemos colectar durante todo el día al paciente orina, ¿no? Y de ahí medir cuántas proteínas hay en esa orina. Si es más de 150 miligramos, hay una lesión renal inicial. ¿Y qué hacemos? Damos medicamentos que eviten que haya pérdida de proteínas. ¿Y eso en qué medicamentos tenemos? Tenemos las ARAs, o sea, los sartán o los yecas, como el captopril, ¿no? Pero un porcentaje que puede ser la mitad para evitar que pierda proteínas en orina. Y estudiar, pues, el caso si es hipertenso, si es diabético o tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, a través de eso, vemos, haríamos el manejo del paciente, abordaríamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces hemos concluido con respecto al tema de la fisiología renal. Para informar también de mañana, la actividad son las prácticas. Mañana sí habrá entonces práctica normal. Sí, sí hay práctica, ¿no? Sería el jueves sería práctica de espirometría, ¿no? Y también pues lo de esta parte, ¿no? De la orina. Respiratoria y filtración glomerular. Que eso ya se encuentra en la plataforma, ¿no? Son 2 prácticas nada más, de espirometría, que era de la semana pasada, y el efecto de la presión en la filtración glomerular. Y la otra semana ya es la clase, miércoles 21, clase teórica de aparato reproductor masculino y femenino, la fisiología, y el jueves 22, revisión de los trabajos de las monografías, ¿no? Y de ahí pues se terminaría ya pues la fisiología y con los exámenes, ¿no? De tercera unidad y ya de los rezagados, y lo bueno, lo que salga después. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Listo, cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego.